El problema íntimo que está destruyendo mi relación. Miren, no sé si alguna vez les ha pasado algo parecido, pero cuando estás en una relación que en teoría funciona bien, y sin embargo hay un solo detalle que empieza a hacer ruido, ese detalle poco a poco se convierte en un elefante enorme en medio de la habitación. Al principio intentas ignorarlo, luego lo justificas, después haces como que no existe, y un día te das cuenta de que llevas meses pensando en lo mismo. Bueno, eso es exactamente lo que me pasó con Marina. Yo tengo 21 años, ella 22, y llevamos juntos un poco más de 2 años. Nos conocimos en la universidad, en una clase de comunicación que ninguno de los dos quería tomar, pero que era obligatoria para nuestras carreras. Yo estudiaba administración, ella diseño gráfico, y terminamos sentados uno al lado del otro por pura casualidad. O por lo menos eso creíamos en ese momento. Recuerdo perfectamente la primera vez que hablamos. El profesor estaba explicando algo aburridísimo sobre presentaciones formales y yo estaba intentando no quedarme dormido. En un momento volteé a verla porque escuché que alguien se reía bajito. Y ahí estaba ella, con una sonrisa medio traviesa mientras hacía un dibujo en su cuaderno del profesor convertido en caricatura. Cuando me enseñó el dibujo casi escupo de la risa. A partir de ahí empezamos a hablar más en clase, luego a salir por un café después de la universidad. Y poco a poco, todo fue avanzando de una forma bastante natural. No hubo juegos raros, ni drama, ni nada de eso. Simplemente nos gustábamos y punto. Marina siempre fue una chica muy dulce. De esas personas que escuchan de verdad cuando hablas. Si le contabas algo, te miraba con atención, hacía preguntas, se interesaba. Eso, en un mundo donde mucha gente parece estar siempre distraída con el celular, se sentía especial. Además, teníamos mucha química en general. Nos gustaban las mismas películas, los mismos planes tranquilos de fin de semana, incluso compartíamos cierta obsesión por la comida callejera. Más de una vez terminamos cenando tacos a las 2 de la mañana porque nos dio antojo después de ver una serie. En serio, en casi todos los aspectos éramos una pareja bastante sólida. Pero claro, todavía no llegamos al tema, porque al principio cuando todo era nuevo, la parte íntima parecía ir increíblemente bien. De hecho, la primera vez que estuvimos juntos fue, ¿cómo decirlo?, intensa. No quiero entrar en detalles explícitos, pero fue una de esas experiencias que te dejan pensando, ok, esto va a estar muy bien. Marina es una persona muy sensible físicamente. Eso fue evidente desde el principio. Reaccionaba mucho a las caricias, se emocionaba rápido y la conexión entre nosotros parecía muy fuerte. Después de aquella primera vez, yo recuerdo haber salido de su departamento con una sonrisa estúpida en la cara mientras caminaba a casa. Literalmente pensé, wow. Esta relación va a ser una locura. Pero lo curioso es que ese momento fue el punto más alto. No lo entendí al principio, claro. Nadie se pone a analizar tendencias después de la primera experiencia. Pero mirando hacia atrás ahora, es bastante claro. Durante los primeros meses todo era relativamente frecuente. No exagerado, pero sí natural. Había ganas, había curiosidad, había ese entusiasmo típico cuando estás descubriendo a alguien nuevo. Luego, poco a poco, algo empezó a cambiar. No fue algo dramático de un día para otro. No fue como si un día dijera, ya no quiero. Nada de eso. Fue más bien como un descenso lento, casi imperceptible. Primero empecé a notar que siempre era yo quien iniciaba. Al principio no le di importancia. Pensé que simplemente tenía una personalidad más tímida, o que prefería que yo tomara la iniciativa. Hay muchas parejas que funcionan así, pero con el tiempo empezó a volverse demasiado evidente. Pasaban días, y si yo no hacía nada, simplemente no pasaba nada. Había momentos en los que estábamos solos en su departamento viendo una película, abrazados en el sofá, literalmente en la situación perfecta para que surgiera algo. Y sin embargo ella parecía completamente tranquila con solo quedarse así. Una vez incluso hicimos un experimento sin que ella lo supiera. Estábamos en su cuarto un sábado por la tarde. Habíamos pedido comida, habíamos visto una serie y el ambiente era súper relajado. Yo pensé, ok, esta vez no voy a iniciar nada, vamos a ver qué pasa. Así que simplemente me quedé ahí, abrazándola, esperando a ver si en algún momento ella hacía algo. Pasó una hora. Luego otra. Después empezó otra serie. Y nada. Ni una insinuación, ni un gesto, ni una mirada diferente. Nada. Esa noche me fui a casa con una sensación rara en el pecho. No era enojo exactamente. Era más bien una mezcla de confusión e inseguridad. Porque claro, cuando algo así pasa, tu mente empieza a trabajar horas extra. ¿Será que ya no le gusto tanto? ¿Será que está aburrida de mí? ¿Será que hice algo mal? Intenté no obsesionarme con eso. De verdad lo intenté. Pero con el paso de los meses el patrón se volvió demasiado claro como para ignorarlo.
en más de 2 años de relación, creo que Marina ha tomado la iniciativa 3 veces. 3. Y lo recuerdo porque cada una de esas veces me sorprendió tanto que se me quedaron grabadas. La primera fue como 6 meses después de empezar a salir. Yo estaba medio dormido en su cama cuando de repente empezó a besarme de una forma mucho más intensa de lo normal. Fue inesperado, pero también muy emocionante porque pensé, ok, entonces sí tiene ese lado. La segunda vez fue casi un año después. Y la tercera, bueno, honestamente ya ni recuerdo exactamente cuándo fue, solo sé que fue hace bastante tiempo. Lo curioso es que cuando finalmente estamos juntos, ella sí parece disfrutarlo. De hecho, bastante. Marina es muy expresiva en esos momentos. Reacciona mucho, se emociona, incluso a veces termina temblando de lo intensa que es la experiencia para ella. Por eso todo esto me confunde todavía más, porque si alguien lo viera desde fuera diría, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es lo que pasa antes, la falta total de iniciativa, la sensación constante de que, si yo no hago nada, simplemente no existe esa parte de la relación. Y créanme, al principio intenté convencerme de que no era importante, pero con el tiempo empezó a afectarme más de lo que esperaba. Porque todos queremos sentirnos deseados, ¿no? No hablo solo de lo físico. Hablo de esa sensación de que la otra persona te busca porque realmente tiene ganas. Yo llevo años cuidándome físicamente. Voy al gimnasio desde que tenía 17. Me esfuerzo por verme bien, por sentirme bien conmigo mismo. No lo hago solo por la relación, obviamente, pero sería mentira decir que no esperas que tu pareja también lo note. Y sin embargo, muchas veces siento que para Marina eso simplemente no hace ninguna diferencia. Podemos estar solos, tranquilos, sin prisa, con todo el tiempo del mundo. Y aún así, si yo no doy el primer paso, la noche termina con un simple «buenas noches» y ya. Hubo una vez en particular que me dejó pensando durante días. Habíamos ido a cenar con unos amigos y volvimos a su departamento bastante relajados. Había música suave, estábamos bromeando, el ambiente era perfecto. En un momento ella se cambió para ponerse una camiseta enorme para dormir, de esas que básicamente parecen una nube de algodón. Se veía adorable. Nos metimos en la cama, apagamos la luz y yo pensé, ok, esto definitivamente va a pasar. Pero pasaron 20 minutos, 30, 40 y nada. Ella simplemente se acomodó, me dio un beso en la mejilla y se quedó dormida. Yo me quedé mirando el techo en la oscuridad, completamente despierto, con una mezcla rara de emociones que ni siquiera sabía cómo explicar. No era solo frustración, era algo más profundo. Era la sensación de que tal vez simplemente no le generaba ese tipo de deseo, y esa idea, cuando se te mete en la cabeza, empieza a hacer mucho ruido. Hay un momento muy específico en el que te das cuenta de que un problema ya no está solo en tu cabeza. No es cuando lo piensas una vez, ni cuando te molesta un día. Es cuando llevas semanas dándole vueltas al mismo asunto y finalmente necesitas decirlo en voz alta para ver si suena tan raro como parece dentro de tu mente. En mi caso, ese momento llegó una tarde cualquiera con mi amigo Humberto. Humberto y yo nos conocemos desde la secundaria. Es el tipo de amigo con el que puedes hablar de absolutamente todo sin sentirte juzgado. También es el tipo de persona que no tiene ningún filtro, lo cual a veces ayuda, y otras veces hace que salgas de la conversación con más preguntas que respuestas. Ese día habíamos quedado en un pequeño lugar cerca de la universidad donde venden tacos. No era nada especial. Mesas de plástico, música vieja sonando en una bocina que claramente había sobrevivido a demasiadas fiestas, y el olor constante de carne asada mezclado con limón. Humberto ya estaba sentado cuando llegué. Tenía frente a él 3 platos vacíos, lo cual no me sorprendió en lo absoluto. Llegas tarde, me dijo con la boca llena. Pedí por ti. Me senté frente a él y agarré uno de los tacos que había pedido. Normalmente nuestras conversaciones empezaban con bromas, chismes de la universidad o historias absurdas que nos habían pasado durante la semana. Pero ese día yo estaba más callado de lo normal. Humberto lo notó casi de inmediato. ¿Qué pasó?, dijo después de mirarme unos segundos. Tienes cara de que estás pensando demasiado. Y tenía razón. Suspiré un poco antes de hablar. Es algo con Marina. Humberto levantó una ceja. Eso ya suena interesante. Tomé un sorbo de mi bebida mientras trataba de encontrar las palabras correctas. No era fácil explicar algo así sin que sonara superficial o exagerado. Mira, todo va bien con ella, empecé. En serio. Nos llevamos bien. Casi nunca discutimos. Nos entendemos en muchas cosas. Humberto asintió. Entonces claramente viene un pero. Sí, dije. Hay un problema con la intimidad. Humberto dejó el taco en la mesa y se inclinó un poco hacia adelante. Ok. Ahora sí me interesa la historia.
Durante unos segundos dudé si entrar en detalles, pero al final pensé, si no puedo hablar de esto con mi mejor amigo, entonces ¿con quién? Así que le expliqué. Le conté cómo al principio todo parecía bastante normal, cómo la primera etapa de la relación había sido intensa y emocionante, cómo poco a poco la frecuencia empezó a bajar. Y sobre todo le conté lo que más me estaba afectando, la falta total de iniciativa por parte de Marina. Humberto escuchó todo sin interrumpir, algo bastante raro en él. Solo asentía de vez en cuando mientras terminaba otro taco. Cuando terminé de hablar, se quedó en silencio unos segundos. Entonces, déjame ver si entendí, dijo finalmente. Cuando pasa algo entre ustedes, ella lo disfruta. Sí, mucho, sí, pero nunca empieza nada. Exacto. Humberto frunció el ceño como si estuviera armando un rompecabezas mental. Eso sí es raro. Gracias por confirmar que no estoy loco. No dije eso, respondió sonriendo. Solo dije que es raro. Me recosté un poco en la silla. Lo peor es que empiezo a sentirme como insistente, como si siempre estuviera empujando la situación. Humberto soltó una pequeña risa. Hermano, llevan 2 años juntos. No creo que iniciar algo con tu propia novia te convierta en un insistente. No es eso, dije. Es la sensación de que si yo no hago nada, simplemente no pasa. Humberto apoyó los codos en la mesa. ¿Y ya hablaron de eso? Sí, varias veces. ¿Y qué dice ella? Ahí fue donde la conversación empezó a ponerse más complicada. Porque cuando hablas de un problema así con tu pareja, esperas algún tipo de explicación clara. Algo que te permita entender qué está pasando. Pero en nuestro caso, nunca había sido tan simple. Dice que no sabe, respondí, que simplemente no siente esa necesidad tan seguido. Humberto inclinó la cabeza. ¿O sea que tiene el deseo más bajo? Supongo. Pero cuando están juntos, sí disfruta. Mucho. Eso sí es un rompecabezas. Yo también lo había pensado. Durante meses. Y esa era exactamente la razón por la que el tema no se resolvía. Porque no era una situación de rechazo directo. Marina nunca decía, no quiero. Nunca parecía incómoda cuando estábamos juntos. Pero tampoco parecía sentir esa chispa que hace que alguien te busque activamente. Humberto tomó otro sorbo de su bebida. ¿Con qué frecuencia pasa algo entre ustedes? Pensé un momento antes de responder. Más o menos 5 veces al mes. Humberto se quedó mirando al vacío unos segundos, calculando mentalmente. O sea, más o menos una vez por semana. Sí. ¿Y eso te parece poco? La pregunta me tomó un poco por sorpresa, porque en realidad la frecuencia no era el problema principal. No es solo la cantidad, expliqué, es la actitud. Humberto asintió lentamente. Te falta sentir que ella también te desea. Exacto. Finalmente alguien lo había dicho en voz alta. No era simplemente un tema físico. Era emocional. Porque cuando siempre eres tú quien da el primer paso, con el tiempo empiezas a preguntarte si la otra persona realmente tiene ganas o si simplemente está siguiendo la corriente. Humberto se quedó pensando un momento más. Ok, dijo finalmente. Déjame preguntarte algo importante. A ver, ¿ella es así en otras cosas? ¿Cómo así? Reservada. Pasiva. Poco espontánea. Pensé en eso unos segundos. La verdad es que Marina no era exactamente una persona fría. Era cariñosa, afectuosa, incluso bastante expresiva en otras áreas de la relación. Le gustaba abrazarme, le gustaba tomarnos de la mano, le gustaba quedarse acurrucada viendo películas. Pero cuando se trataba de dar ese paso hacia algo más, parecía desconectarse de esa iniciativa. No realmente respondí. Solo pasa con ese tema. Humberto se reclinó en la silla y cruzó los brazos. Entonces te voy a decir algo que quizá no te guste escuchar. Dispara. Puede que simplemente tengan niveles de deseo diferentes. No era la primera vez que pensaba en eso, pero escucharlo de otra persona lo hacía sonar más real. ¿Y qué se supone que haga con eso? Pregunté. Humberto se encogió de hombros. Eso ya depende de cuánto te afecte. Y esa frase se me quedó grabada, porque hasta ese momento yo había tratado el problema como algo pequeño, como un detalle que eventualmente se arreglaría, pero la verdad era que cada vez me afectaba más. Con el paso de los meses empecé a notar otras cosas. Por ejemplo, la falta de variedad. Si dependiera solo de Marina, probablemente seguiríamos haciendo exactamente lo mismo que el primer año. Las mismas posiciones, el mismo ritmo, la misma dinámica. Cualquier cambio, cualquier cosa nueva, siempre venía de mi lado. Y no es que ella se negara. La mayoría de las veces aceptaba sin problema. Pero nunca parecía tener curiosidad por explorar algo diferente. Era como si para ella todo ese mundo fuera simplemente secundario. Un día incluso intenté bromear sobre el tema. Estábamos en su cocina preparando cena cuando le dije algo como, ¿sabes?
Llevamos 2 años juntos y creo que yo soy el director creativo de nuestra vida íntima. Ella se rió, pero no dijo nada más. Y aunque la conversación parecía ligera en ese momento, por dentro yo seguía sintiendo la misma duda que llevaba meses acumulándose. Esa sensación incómoda de que tal vez, solo tal vez, yo estaba mucho más involucrado en esa parte de la relación que ella. Cuando le conté todo esto a Humberto, él me miró con una expresión que mezclaba preocupación y curiosidad. Hermano, dijo finalmente, ¿estás seguro de que ella disfruta todo eso? La pregunta me dejó pensando, porque sí, durante esos momentos Marina reaccionaba mucho. Era expresiva, sensible, incluso intensa, pero Humberto tenía razón en algo. A veces es difícil distinguir entre disfrutar el momento y tener el deseo de que ocurra. Y ese pensamiento empezó a darme vueltas en la cabeza. Esa noche, cuando me despedí de Humberto y regresé caminando a casa, me di cuenta de algo que hasta ese momento había estado evitando admitir. El problema no iba a desaparecer solo. Y si no hablábamos seriamente sobre el tema, tarde o temprano iba a terminar afectando toda la relación. Lo que yo no sabía en ese momento era que la siguiente conversación con Marina iba a ser mucho más incómoda de lo que esperaba, porque por primera vez decidí decirle exactamente cómo me sentía, sin suavizarlo, sin bromas, sin rodeos, y su reacción honestamente me dejó más confundido que antes. Después de hablar con Humberto esa tarde, pasé varios días pensando en todo lo que habíamos comentado. No era solo su opinión lo que me daba vueltas en la cabeza, sino la forma tan directa en que había resumido el problema. Quizás simplemente teníamos niveles de deseo diferentes. Y si ese era el caso, entonces no era un detalle pequeño. Era algo que podía afectar toda la relación a largo plazo. Así que decidí que tenía que hablar con Marina de verdad. No como las otras veces, donde el tema aparecía en medio de una conversación casual y luego desaparecía entre risas o cambios de tema. No, esta vez quería sentarnos y hablarlo de frente. El momento llegó unos días después, un miércoles por la noche. Yo estaba en su departamento. Habíamos cenado algo simple, pasta con una salsa que ella siempre preparaba cuando quería algo rápido, y luego nos sentamos en el sofá a ver una serie. Era una de esas noches tranquilas que normalmente me encantaban. Marina estaba acurrucada a mi lado, con su cabeza apoyada en mi hombro, jugando distraídamente con el cordón de mi sudadera, mientras la televisión seguía encendida. Durante unos minutos intenté concentrarme en la serie, pero mi mente estaba en otra parte. En algún momento apagué el televisor con el control. Marina levantó la mirada. ¿Qué pasó? Tomé aire. Quería hablar contigo de algo. Ella se acomodó en el sofá mirándome con curiosidad. Ok, suena serio. No es algo malo, dije rápido. Solo algo importante. Durante unos segundos busqué la forma correcta de empezar. No quería sonar acusador ni dramático, pero tampoco quería minimizar lo que sentía. Es sobre nosotros, dije finalmente. Marina inclinó un poco la cabeza. ¿En qué sentido? Sobre nuestra intimidad. El silencio que siguió fue corto, pero lo suficientemente evidente como para notar que la conversación ya había cambiado de tono. Marina bajó la mirada hacia sus manos. No parecía molesta, tampoco sorprendida. Más bien parecía preparada. He estado pensando mucho en esto, continué, y creo que necesito decirlo claramente porque me está afectando más de lo que pensaba. Ella asintió lentamente. Te escucho. Me incliné un poco hacia adelante, apoyando los codos en mis rodillas. Siento que siempre soy yo quien inicia todo. La frase quedó flotando en el aire. Marina no respondió de inmediato. Y no es solo eso, seguí. Es que a veces siento que si yo no hago nada, simplemente no pasa nada entre nosotros. Ella se quedó mirando el suelo unos segundos antes de responder. No lo había pensado así. Yo sí, dije con una pequeña sonrisa cansada. Bastante. Marina levantó la mirada otra vez. Pero sabes que disfruto cuando estamos juntos. Lo sé. Y eso era lo que hacía todo más confuso. Entonces, ¿cuál es exactamente el problema?, preguntó con suavidad. Me quedé en silencio unos segundos. No era fácil explicar algo tan emocional sin que sonara exagerado. El problema es cómo me hace sentir. Marina frunció un poco el ceño. ¿Cómo? A veces no me siento deseado. Esa frase hizo que su expresión cambiara. No fue una reacción exagerada, pero sí fue evidente que le sorprendió. ¿De verdad piensas eso? A veces sí. El silencio volvió a instalarse entre nosotros. Desde la ventana del departamento se escuchaban los sonidos lejanos de la calle. Autos pasando, alguien riéndose en el edificio de enfrente, un perro ladrando en algún lugar. Marina se acomodó en el sofá, cruzando las piernas. No sabía que te sentías así. Te lo he mencionado antes, pero creo que nunca lo expliqué tan claramente. Ella respiró hondo. Para mí no es algo tan presente.
¿Qué quieres decir? Que no pienso mucho en eso. Su respuesta fue honesta, demasiado honesta. ¿En la intimidad? Pregunté. Sí. Marina empezó a jugar con el borde de la manga de su camiseta, algo que hacía cuando estaba pensando. Para mí no es algo que aparezca en mi cabeza durante el día. No estoy constantemente pensando en eso o esperando que pase. La miré en silencio. Pero cuando pasa, sí lo disfrutas. Claro, mucho, sí. Ese era el misterio que seguía sin resolverse. Marina levantó la mirada. Creo que simplemente tengo un deseo más bajo que tú. La forma tranquila en que lo dijo me dejó un poco descolocado. ¿Eso no te preocupa? Pregunté. Ella se encogió de hombros ligeramente. No lo había visto como un problema. Para mí empieza a serlo. No lo dije con enojo, solo con honestidad. Marina asintió lentamente. Entiendo, pero su reacción seguía siendo demasiado calmada. ¿Nunca sientes ganas de iniciar tú? Pregunté. Ella pensó un momento antes de responder. A veces. ¿Cuántas veces en 2 años? Marina soltó una pequeña risa incómoda. Ok, entiendo tu punto. Nos quedamos en silencio unos segundos. Entonces decidí mencionar algo más que llevaba tiempo guardándome. También está el tema de la variedad. Marina me miró. ¿Variedad? Sí, cosas nuevas, explorar un poco más. Ella frunció el ceño. ¿No te gusta cómo estamos? Sí me gusta, dije rápido. No es eso, solo siento que todo depende de mí en ese sentido. Marina se quedó pensativa. No soy muy creativa con esas cosas. No se trata de creatividad, respondí. Se trata de curiosidad. Ella apoyó la espalda contra el sofá. Para mí está bien como está. Esa frase, aunque no era agresiva, cayó como una piedra en el centro de la conversación, porque revelaba algo importante. Para Marina, la situación actual no necesitaba cambiar, pero para mí sí. Y ahí estaba el verdadero conflicto. Después de unos segundos decidí decir lo que había estado pensando desde hacía semanas. He estado considerando ir a un terapeuta de pareja. Marina levantó las cejas. ¿Un terapeuta? Sí. Soltó una pequeña risa incrédula. Eso es para gente casada o con problemas enormes. Para mí esto ya es un problema importante. La sonrisa desapareció de su rostro. No creo que necesitemos algo así. Yo sí lo creo. Marina suspiró. Estamos bien en todo lo demás. Exacto, respondí. Y por eso quiero arreglar esto antes de que empiece a afectar lo demás. Ella se quedó mirando la mesa del salón durante varios segundos. Finalmente habló. No quiero ir a terapia. La forma directa en que lo dijo me dejó claro que no era una decisión impulsiva. ¿Por qué? Porque no siento que tenga un problema que arreglar. La frase fue suave pero extremadamente clara, y ahí fue cuando sentí algo extraño en el pecho. Porque por primera vez me di cuenta de que tal vez estábamos viendo el mismo tema desde 2 mundos completamente diferentes. Para mí era algo que estaba desgastando poco a poco la relación. Para ella, simplemente era parte de cómo era. Nos quedamos en silencio un rato largo después de eso. La conversación no terminó con una pelea, tampoco con una solución. Simplemente se fue apagando lentamente hasta que ambos decidimos dejar el tema por esa noche. Pero mientras caminaba de regreso a casa más tarde, con las manos en los bolsillos y el aire frío golpeándome la cara, no podía dejar de pensar en algo. Por primera vez, desde que empezó nuestra relación, me había cruzado por la cabeza una idea que nunca antes había considerado seriamente. ¿Qué pasa si quieres mucho a alguien, pero hay algo fundamental en lo que simplemente no están en la misma página? Y lo peor de todo era que esa pregunta apenas era el principio. Porque en las semanas siguientes empezaron a ocurrir pequeñas situaciones que hicieron que mis dudas crecieran todavía más. Y fue entonces cuando empecé a preguntarme algo que nunca pensé que diría sobre nuestra relación. ¿Y si este problema no tiene solución? Después de aquella conversación con Marina, la relación no explotó ni se convirtió en un drama inmediato. De hecho, durante los primeros días todo parecía normal. Demasiado normal, diría yo. Seguíamos saliendo, seguíamos viendo películas juntos, seguíamos mandándonos mensajes durante el día como siempre. Desde fuera, cualquier persona habría pensado que éramos una pareja perfectamente estable. Pero por dentro, en mi cabeza, algo había cambiado. Porque cuando tienes una conversación importante con tu pareja y sientes que no llegaron realmente al mismo punto, hay una sensación extraña que se queda contigo. No es enojo, tampoco es resentimiento. Es más bien una especie de inquietud constante, como si algo estuviera fuera de lugar. Durante las primeras semanas intenté no obsesionarme con el tema. De verdad lo intenté. Pensé que tal vez había exagerado el problema, que quizás solo necesitábamos tiempo para adaptarnos mejor al ritmo del otro. Pero poco a poco empecé a notar cosas que antes simplemente dejaba pasar. No eran grandes momentos dramáticos, eran pequeños detalles. Por ejemplo,
Una noche estábamos en su departamento cocinando algo sencillo. Yo estaba picando verduras mientras ella buscaba música en su celular. En algún momento me acerqué por detrás y le di un abrazo, de esos espontáneos que salen cuando estás cómodo con alguien. Marina se rió, apoyó la cabeza contra mi hombro y siguió concentrada en elegir canciones. No pasó nada más. En otro momento quizás ni siquiera lo habría pensado 2 veces. Pero esa vez mi mente volvió inmediatamente a la misma pregunta de siempre. Si yo no empujo la situación, ¿alguna vez ocurre por sí sola? Esa duda empezó a aparecer cada vez más seguido. Otra noche estábamos viendo una película en su sofá, una comedia romántica bastante mala que habíamos elegido solo porque ninguno quería pensar demasiado. En medio de una escena particularmente absurda, Marina empezó a reírse tanto que terminó apoyando la cabeza en mi pecho. Era uno de esos momentos tranquilos que normalmente me encantaban. Pero incluso ahí, una parte de mi mente estaba observando la situación desde afuera, como si analizara la dinámica de la relación. ¿Ella alguna vez transforma estos momentos en algo más? La respuesta casi siempre era la misma. No. Y eso empezó a pesar más de lo que imaginaba. No se trataba solo de la frecuencia. Como ya había dicho antes, tampoco es que nuestra vida íntima fuera inexistente. En promedio seguíamos estando juntos unas 5 veces al mes, dependiendo de lo ocupados que estuviéramos con la universidad y el trabajo. Pero la sensación seguía ahí, todo dependía de mí. Si yo iniciaba algo, Marina normalmente respondía bien, a veces incluso con mucho entusiasmo, pero si yo no lo hacía, el tema simplemente desaparecía del mapa. Con el tiempo, esa dinámica empezó a generar algo que nunca había sentido antes en la relación: cansancio. No físico, sino emocional. Porque cuando siempre eres la persona que empuja una parte importante de la relación, llega un momento en que te preguntas si estás intentando equilibrar algo que en realidad no está equilibrado desde el principio. Una noche decidí hacer algo que ya había probado una vez antes, pero esta vez con más conciencia. No iniciar nada. Era sábado. Habíamos salido a cenar con unos amigos y después volvimos a su departamento. El ambiente estaba relajado, incluso un poco romántico. Luces bajas, música suave, ese tipo de atmósfera que normalmente lleva a que las cosas evolucionen de forma natural. Nos sentamos en el sofá hablando de tonterías, recordando anécdotas de la cena. Pasó media hora, luego otra. Marina se acomodó contra mí, completamente tranquila. En algún momento bostezó. Estoy cansada, dijo con una sonrisa. 10 minutos después estaba dormida con la cabeza apoyada en mi hombro. Yo me quedé despierto, mirando el techo otra vez. Y fue en ese momento cuando tuve una sensación bastante clara que hasta entonces había tratado de evitar. No era frustración, era algo más profundo. Era la sensación de que quizás este tema nunca iba a cambiar. Porque no parecía ser un problema de comunicación. Ya lo habíamos hablado varias veces. Tampoco parecía ser incomodidad o falta de disfrute por parte de ella. Eso era evidente cuando estábamos juntos. Simplemente parecía ser su forma natural de vivir esa parte de la relación. Y si eso era cierto, entonces la pregunta ya no era ¿cómo lo arreglamos? La pregunta real era otra. ¿Podía yo vivir así a largo plazo? Esa idea empezó a acompañarme durante las semanas siguientes. A veces intentaba ignorarla. Me decía a mí mismo que no era algo tan grave, que todas las parejas tienen diferencias, que lo importante era que nos queríamos y que en general éramos felices juntos. Y eso era verdad. Marina es una persona increíble en muchos sentidos. Es cariñosa, inteligente, divertida, siempre está cuando la necesito y la mayoría de los días con ella son fáciles y agradables. Pero incluso con todo eso, el tema seguía ahí, como una pequeña piedra dentro del zapato que no te deja caminar del todo cómodo. Un día incluso volví a mencionarlo brevemente. No fue una conversación larga como la anterior, solo un comentario durante una charla tranquila. ¿Te acuerdas de lo que hablamos hace unas semanas? Marina asintió. Sí. ¿Has pensado algo más sobre eso? Ella se quedó pensativa unos segundos. Un poco. ¿Y? Marina suspiró suavemente. Creo que simplemente somos diferentes en ese tema. La respuesta fue honesta, pero también definitiva. No quiero que te sientas mal por eso, añadió. Pero tampoco quiero forzarme a ser alguien que no soy. Y en ese momento entendí algo importante. Marina no estaba ignorando el problema. Simplemente lo veía de otra manera. Para ella, no era algo que necesitara arreglarse. Era una diferencia entre nosotros como cualquier otra diferencia de personalidad, pero para mí, la sensación seguía siendo otra. Porque todos tenemos ciertas necesidades emocionales dentro de una relación, y para mí una de ellas siempre había sido sentirme buscado, deseado, elegido activamente por la otra persona, no solo querido, deseado. Y cuanto más pensaba en eso,
más claro se volvía que esa necesidad no estaba completamente satisfecha. No estoy diciendo que la relación esté condenada, ni que mañana vayamos a terminar. La vida real no funciona como en las películas donde todo se resuelve con una gran conversación final. Las relaciones son más complejas que eso. Pero sí estoy en un punto donde mi cabeza no deja de dar vueltas alrededor de la misma pregunta. Una pregunta que cada vez aparece con más frecuencia cuando estoy solo caminando a casa, cuando estoy en el gimnasio o cuando estoy acostado mirando el techo antes de dormir. Porque quiero mucho a Marina. De verdad. Pero al mismo tiempo no puedo evitar preguntarme algo que quizá muchos de ustedes también se han preguntado alguna vez. ¿Es suficiente querer mucho a alguien si hay una parte importante de la relación en la que simplemente no están en la misma sintonía? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente. Chismecito anónimo.